buen día con todos. Vamos a empezar. Estamos hablando acerca de ese amor tan grande de Dios. Por eso seguimos hablando del amor de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Juan 4, versículos 7 y versículos 21. Dice así, el 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El 21 dice así. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hablando del amor de Dios, y para mantenernos el amor de Dios, tenemos que conocer a Dios. Recordándoles siempre que el amor de Dios no es el mismo del amor del mundo. Recordemos las otras enseñanzas donde Él nos muestra, nos enseña a través de las Escrituras de cómo debemos avanzar nosotros aquí en este mundo. Puesto que somos hombres llenos de muchas debilidades, Él nos da la forma, nos fortalece para que podamos salir de este mundo. Y uno de los primeros requisitos para nuestro fortalecimiento es la oración. Aparte que tenemos que tener en nosotros aquella armadura de Dios en nuestras vidas, en el cual habla Efesios. Entonces Dios quiere que nos fortalezcamos, y debido a las múltiples debilidades que nosotros tenemos, Él nos enseña cómo enfrentar estas debilidades. Nótese esto, hermano, que Dios, cuando nosotros venimos a Él no nos quita nada. Él nos enseña a combatir, a pelear, no solamente con nosotros, sino contra huéspedes espirituales, y nos da a entender al mismo tiempo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con estas huéspedes que nosotros no la vemos, pero que están ahí y están constantemente atacándonos, y muchas veces nosotros mismos somos instrumentos de ellos y no nos damos cuenta. A veces pensamos que incluso son personas que se nos acercan por el simple hecho que tú los estás viendo con tus propios ojos y Él está actuando, pero no son ellos, efectivamente son seres que están manipulando el cuerpo de aquella persona, aunque la persona se jacta de lo que Él tiene. Fíjate que estas cosas no solo se refiere a cosas malas que pueden hacer en sí en el mundo la persona, sino incluso hasta cosas que al mundo le agrada. Recordemos que Pablo tuvo que reprender un espíritu de adivinación a una persona que le decía quién era él, y esta persona daba muchas ganancias a aquellas personas de aquellos lugares donde frecuentaba aquella chica. Y él tuvo que reprender ese espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación es un espíritu de hechicería, de brujería, que no está con Dios. Estas son personas que le sirven al enemigo, por decir. Pero ellos siempre andan mezclando estas cosas con las cosas de Dios. Tú te vas a un sitio donde hay un brujo y siempre están en una cruz o invocan a Dios, pero no es de Dios. Recordemos que al diablo a él no le importa que tú lo estés alabando, que tú lo estés glorificando, que tú lo estés exaltando. A él no le importa. ¿Sí? Es lo que trata de confundirte. Y sin esa confusión tú tienes que nombrar a Dios y darle agradecimiento a Dios. A él no le interesa nada de eso, porque al fin y al cabo el fin tuyo es con Él. Tú te estás dando la mano con Él y vas a terminar junto con Él a donde Él ya está destinado. Pero nosotros todavía no, todavía tenemos oportunidad. Mientras nosotros todavía respiremos este aire, y nos encontremos con vida, todavía tenemos oportunidad. Pero Él ya no, Él sí ya no tiene perdón. Y muchos seres no tienen perdón. Es más, hermano, hay muchos, incluso dentro del mundo, personas que ellos no saben, pero también que ya están destinados para el castigo eterno. Eso dice las Escrituras. Personas, muchos se hacen pasar incluso como cristianos. Son evangélicos muchos de ellos. Y tú te dirás, pero ¿por qué dices eso? Porque tú lo ves a Judas, mira la vida de Judas como fue. Y sin embargo, a pesar de haber hecho él tanto milagro, a pesar de haber caminado 3 años con Cristo, él terminó mal. Él no fue al descanso eterno.
Y muchos tratan de, incluso ahí yo digo, estas personas quieren ser más buenas que Dios, que quieren hacer ver a Judas como un héroe. Pero no es así, hermano. Judas le falló al Señor y también Pedro le falló al Señor. Pero en el arrepentimiento de los dos, Pedro tomó la decisión que Dios quería, pero él tuvo otra decisión. Se quitó la vida. Entonces vemos esto, que Dios nos da todas estas cosas, todo lo que necesitamos nosotros para poder llegar a Él. El amor que Dios nos da para muchos en el mundo, el amor de Dios es inexplicable. Pero cuando tú vienes a Dios, tú entiendes por qué Dios lo hace. Porque a ellos no les cabe en la cabeza perdonar a la gente así porque así. A una persona que te ha hecho tanto daño, a una persona que ha quitado la vida, incluso tal vez a tus seres queridos. Tú no los puedes perdonar, es inexplicable para ellos. Pero tú vienes a Dios y tú entiendes por qué Dios lo hace. Nosotros éramos reos de muerte, reos de condenación. Y Dios, Jesús, a través de la muerte en la cruz, Él nos saca de ahí. Y nos trae a una vida, no una vida cualquiera, no una vida temporal, no una vida vanidosa, sino a la vida eterna, junto con Él. Con el beneficio incluso de ser parte de la realeza de Él. Fíjate, hermano, que Dios es tan bueno que se hace ver así como un padre mismo. Muchas veces, para que tú entiendas el amor de Dios, tenemos que empezar a enseñarte en lo natural para que entiendas en lo espiritual. Hemos hablado que Dios sabía cuál era nuestro fin, cuál es el fin de mucha gente que no recibe a Cristo y que no hace la voluntad de Él. ¿Cuál es el fin? Es el castigo eterno. Es como aquel padre que le vayan a hacer daño a un hijo y él prefiere que le hagan el daño a él, pero no a su hijo. A su hijo lo quieren maltratar, le quieren hacer todo y él está dispuesto a soportar el castigo del hijo, pero que no le toquen a su hijo. Fíjate que cuando tú estás en ese amor de padre, se pierde todo temor. Tú pierdes el miedo a la muerte. Yo te digo que uno sí tiene, mira, Pedro cuando niega a Cristo, lo niega por miedo de cómo iba a morir, no porque iba a morir, sino cómo iba a ser torturado. Muchos de nosotros nos toca, hermano. Muchos de nosotros no tememos hacia la muerte, pero sí muchos piensan de cómo van a ser torturados, cómo van a ser maltratados. Muchos incluso llegan a decir, tú ves en las películas y dicen, bueno, termina ya con mi vida, pero no me hagas esto. Es la manera como va a ser torturado. Y se va a acercar esa manera y peor de cómo eran torturados en los tiempos de Jesucristo. Esta gente antes de Jesucristo. Cómo eran maltratados. Estos tiempos se van a acercar y van a ser peores que eso. Entonces nosotros debemos estar preparados. Por eso esta palabra que está aquí, estas escrituras que están aquí, es para fortalecerte de acuerdo a lo que esté viniendo. Eso hace Dios por nosotros, hermano. Muchas veces, por eso le digo, este amor de Dios es inexplicable para muchos, pero este amor de Dios viene de la eternidad hasta la eternidad. Este amor de Dios no termina así porque así. No termina porque algo sucedió, porque algo ocurrió. Este amor de Dios es un amor incontaminable de maldad. En Él no cabe la maldad. En Él no hay una chispa de maldad, hermano. El amor del mundo es un poco raro o completamente raro, hermano. Diferente al de Dios. Dios da tu vida por ti y por mí.
sabiendo cuál iba a ser tu fin. Y como les he dicho antes, porque nosotros en el mundo somos como niños, caminando a donde están los leones feroces, donde está aquel barranco que nos vamos, y nosotros caminamos así dentro del mundo. Y cuando venimos a Dios, Dios nos despierta a través de las Escrituras, porque Él no quiere al fin y al cabo que nadie se pierda, que todos lleguemos al conocimiento del varón perfecto, y el varón perfecto es Cristo Jesús. Dios quiere que viva en esa perfección. Mira, hermano, quiero que sepas que nosotros estamos en el camino de la perfección. Tú estás en el camino de justicia. Tú estás en el camino a la vida eterna. Y Dios lo que quiere es que no te salgas de ese camino, porque las cosas van a ser duras. El amor de Dios es más fuerte incluso que la muerte. Sí, es más fuerte que la muerte, porque ese amor fue el que venció a la muerte. Porque desde que llega Jesús aquí en la tierra, Él empieza a manifestar el amor a la humanidad. Le da a entender a los escribas, a los fariseos de ese tiempo, que Él no se deja llevar por lo que está viendo. No importa lo que esté haciendo la persona, da a entender, no me importa lo que estén haciendo ellos, porque si lo están haciendo es por ignorancia. Entonces empieza Él su ministerio, ese misterio de reconciliación que quiere Él que todos nosotros vengamos a este misterio de reconciliación. Lo venció en la cruz y quiere que tú también venzas aquí caminando. Un amor difícil de entender, un amor que no tiene el mundo. En Juan 5:42 habla, Jesús vuelve a los escribas y fariseos y les dice, yo sé que ustedes no tienen el amor de Dios. Puedes anotar este versículo en Juan, o sea, el Evangelio de Juan 5:46, donde dice, yo sé que ustedes, perdón, 5:42. Dice así, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. O sea, no hay amor. Y en la humanidad no hay amor en Dios. En Juan 17, aquí mismo en Juan 17:26, dice lo siguiente. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor, hablando como que es algo o alguien que está ahí. Por eso dice en la preeminencia del amor que habla 1 Corintios 13, dice, si tú haces tantas cosas que al mundo le agrada, tú das tu vida, tú das tu riqueza, tú te preocupas por lo demás, pero si tú no tienes amor, no eres nada. O sea, lo que te está diciendo en este capítulo de la Biblia de 1 Corintios 13 es que si tú no tienes a Dios, o sea, si tú no tienes, habla como que fuera un ser, si tú no tienes a Dios, tú no eres nada. Aquí mismo en el versículo que estábamos, dice incluso en el 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor que tú tienes es de Dios. Es diferente al amor de este mundo. No es tu amor. Así que para que tú empieces a conocer las cosas de Dios, tienes que tener el amor de Dios en tu vida. Y este amor, hermano, no se te va a pagar sin importar cuántas corrientes de agua te estén llevando. Este amor no se te va a pagar. Solamente se te puede pagar cuando tú te dejas llevar por la corriente de este mundo. Pero cuando viene la corriente de maldad contra ti, ese amor va a permanecer ahí. Esa corriente de agua, de maldad que viene ahí, no va a apagar ese fuego de amor que tú sientes, no solo por Dios, sino por la humanidad. Vas a entender esto. Es el caso, por eso digo, de los apóstoles. La mayoría de los apóstoles tuvieron que tener pruebas
a poner prueba del amor que le tenían a Dios. Y la muerte de ellos fue por ellos, por eso mismo, para demostrarles que ellos estaban dispuestos a dar la vida por los hermanos. Esto dice aquí mismo en el versículo 4:21 de Primera de Juan, donde dice, y vosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, ¿cómo muestran estos apóstoles del principio de siglo? Estos que caminaron con Cristo y los que no caminaron con Cristo, que después fue Pablo y los demás que le seguían. Muchos de ellos murieron, muchos fueron torturados por dejar bien asentado cuál era el beneficio de la obediencia a Dios. Fíjate que muchos de ellos incluso fueron gustosos ahí. ¿Por qué? Porque está fortalecido. Porque este no es el fortalecimiento solamente de dejar de tomar, de beber, de adulterar, de fornicar, de dejar de mentir. No, es el fortalecimiento de ir a enfrentar algo que se avecina, y ellos sabían en esos tiempos cómo eran las leyes. Son agresiones, son dolores físicos que eran aprobados por los gobiernos de esos tiempos. Como en estos tiempos, van a haber donde el gobierno, el pueblo, el mandante va a permitir que muchos de los cristianos sean maltratados, ultrajados y hasta muertos. Donde muchos lo van a hacer gustosos, se van a reír. Pero asimismo, muchos de ellos van a negar a Cristo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están jugando a ser cristianos. Muchos de ellos no han sido fortalecidos bajo la sana doctrina que debemos de tener nosotros. Aunque a tú te parezca duro, y esto no es para, estas predicaciones no son para dar miedo a la gente, sino para levantarla, para despertarla, para que se den cuenta cuál es la situación de ellos con Dios. Mira, cuando tú tienes el amor de Dios, este amor cubre toda falta, hermano. Este amor perdona todo. Cuando las escrituras nos habla de Jesús hablándole a sus discípulos, le dice, ¿cuántas veces le dice uno tengo que perdonar a mi hermano? Le dice Jesús, 7. Pero te digo 70 veces 7. Imagínate tú. Es que cuando tú tienes ese amor, hermano, no hay cavidad para la maldad, no hay cavidad para el odio, no hay cavidad para el rencor en el cual vive el mundo. Mira, yo he conocido gente que se ha muerto incluso sin perdonar. Muchos se preocupan. Yo digo, a mí no me preocupa eso. Que la gente se muera sin perdonarme a mí porque yo le he hecho algo, no me preocupa. El que tiene problemas es él. ¿Por qué? Porque él no se va a un lugar muy agradable. Más que todo si no recibió a Cristo. No me preocupa eso a mí. A mí lo que me preocupa es que él se vaya al lugar que le toca. Eso es lo que me preocupa. Y tú te dirás, pero mira que muchos se llegan a morir incluso hasta maldiciendo a aquella persona que tiene odio. Y hay personas aquí en el mundo que viven con odios de años que no pueden perdonar. Y muchos los ven bien, porque ellos le cuentan la historia. ¿Qué fue lo que le pasó? Entonces ahora sí te entiendo. Ahí sí es explicable. Es que la verdad que lo que hizo, en cambio, el cristiano no puede. Tienes que perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, el Padre tampoco nos va a perdonar a nosotros. Eso es así de fácil y sencillo. Nos enseña la Biblia y nos abre la Biblia y los entendemos nosotros así. Tú lo puedes entender, pero tú no lo practicas. Hay gente que se van incluso, hermano, da pena. Por más que se le hable de Dios, no quieren saber de Él y mueren sin Dios. Mueren sin conocer el amor de Dios. Dios te llama, hermano. Cada predicación que tú oigas, tú escuches a un hermano cristiano, te está llamando porque Él te llama con cuerdas humanas, con estos seres que tú tal vez hasta lo desprecias porque un día sabes cuál es el currículum de Él.
cuál fue su vida. Y es lamentable que incluso muchos estén viendo la vida, el pasado de un cristiano y no están viendo el presente marcado en una vida nueva. Pero lo marcan en la vida antigua y empiezan a ver a ese antiguo ser que ellos conocieron. Y por eso muchas veces no aceptan a Dios. Peor si él se entrega a Dios y le falla a Dios. Fíjate, hermano, que hasta eso. Un día le dije a una persona, ellos no vienen a Cristo, no todo es excusa nomás de no venir a Cristo. Andan viendo los defectos de los cristianos, le digo, para no venir. Es excusa nomás, porque les gusta la vida que llevan. Todo es excusa. Porque no quieren ser movidos del lugar donde se encuentran ellos. Y Dios te llama con estos siervos que están aquí. Con esa gente que tiene ahí, con esas iglesias. Que somos todos, cada uno de nosotros, porque somos el templo de Dios. Con cuerdas humanas te llama Dios. Tú no esperes ver a Dios físicamente, ni una imagen de Dios, porque Dios no se maneja así. Hay muchos dicen que han visto a Dios, pero si a veces ni los cristianos han visto a Dios. La Biblia nos muestra que ni nosotros. Dice en las Escrituras, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios? ¿A quien no has visto? ¿Ah? Y no amas a tu hermano que lo estás viendo. Y es que todos quieren así. Que Dios le hable por sueño, que le hable por las revelaciones. Me refiero al mundo. Pero si a veces Dios no le habla ni al propio cristiano, hermano. ¿Por qué? Porque nos enseñan las cosas a través de las Escrituras. Y digo a veces porque muchos de los que se someten en obediencia a Dios, sí les habla a través de sueños, a través de visiones, a través de una profecía. Sí le habla incluso para que le hable a otros. De cuales más que todo cuando se refieren a cristianos desobedientes, cristianos que están mal. Sí habla Dios. Pero tenemos que pagar un precio. Y ese precio es la obediencia. ¿Y por qué digo pagar un precio? Que muchas veces no es fácil para nosotros porque venimos de este mundo. Y no es fácil desarraigar las cosas de este mundo, la cual la tenemos que hacer. Porque nosotros vivimos con el pecado encima. Miren, en el huerto del Edén, ellos tenían a Dios. Y tenían también el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, prácticamente ellos convivían ahí. ¡Qué facilidad para Eva llegar al árbol de la ciencia del bien y del mal y hablar! Porque estaban ahí. Entonces así mismo en nosotros vive. Pero Dios no quiere que le dé cabida a ellos. No es que Dios te quita todo, no. Ahí está eso. Dios lo que quiere es que no le dé rienda suelta. Y es por eso, quiero que sepas tú que no conoces a Dios, y es por eso que muchos cristianos débiles vuelven al mundo. O andan coqueteándole al mundo. O andan satisfaciéndole al mundo. En cosas que no son agradables para Dios. Andan trayendo cosas del mundo incluso a las congregaciones, enseñándoles que está bien todo esto. Porque no han aprendido a sacarse este mundo de encima. Que Dios es bueno, sí. Dios es bueno. Mira, cuando tú tienes este amor, tú vas a llegar a conocer a Dios. Tú vas a llegar a tener conocimiento de Dios. ¿Dónde dice esto? Esto dice en 1 Corintios 9, perdón, en 1 Corintios 2:9, sí. Dice lo siguiente, como está escrito, dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni llegaron a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado. ¿Para quién? Para los que aman a Dios. Eso dice esa parte de la Escritura. Si tú quieres tener conocimiento de Dios, tienes que amar a Dios. O sea, Dios tu primer amor. Él no quiere que sea ni el segundo ni el tercero. Dios quiere que sea Él tu primer amor. Entonces, cuando tú tienes a Dios como tu primer amor, tú vas a llegar a conocer a Dios, conocimiento, conocer. Ahora, puedes llegar a tener tú puedes tener conocimiento de Dios,
Pero si no lo amas, ¿de qué vale? ¿Por qué? Porque muchos llegan a tener este conocimiento a base de lo que aprendieron otros cristianos. ¿Me entiendes? Y tú sabes que es así. Y llegas a tener el conocimiento de Dios porque te lo contó otro cristiano. Pero si tú no estás en ese amor, tú tienes problemas. Porque aquí no es conocer. Yo le digo a la gente para que me entiendan. Tú puedes conocer que Dios tiene papá y mamá y todo eso. Aunque Dios no tiene papá ni mamá. Cuando hablando del Dios increado, Él no tiene ni papá ni mamá porque Él siempre estuvo ahí. Él es el autoexistente. Pero yo te digo así para que me entiendas más o menos. Pero si tú no obedeces a Dios, o sea, porque muchos dicen, pues si yo tengo conocimiento, muchos de estos conocimientos envanecen a Dios. O sea, viven en la vanidad. Hay conocimientos vanidosos dentro del mundo, que es la ciencia, la tecnología del hombre. Que al fin y al cabo todo lo que ellos hacen o pueden hacer se tiene que terminar. Pero en Dios nada termina cuando tú empiezas. En Él nada termina. Y el amor de Dios en nosotros no puede terminar. Eso dice, muchos enseñan en que hay que diezmar incluso. Y hay que ofrendar. Tú puedes ver eso en Lucas 11, sí, en Lucas 11, 42. Le dice Jesús, ay de vosotros escribas, dice. Porque ustedes diezman la mente, el nardo y todas las especies. Pero se olvidan de lo principal, le dice, que es el amor y la justicia. Y efectivamente, ¿por qué digo que se olvida? Porque muchos de estos llamados cristianos, yo más que cristianos, yo le digo evangélicos, muchos de ellos no aman, hermano. Muchos aman a su congregación, a su gente que está ahí. Más que todo, a esa gente que son fieles a sus enseñanzas. A eso solamente aman. Y dice Dios que para Dios el amor o la misericordia, la fe y la justicia es lo primordial para ellos. Tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar, es verdad, pero no tenemos que dejar a un lado lo primordial que nos va a llevar a la presencia de Dios. Mire, vamos a abrir nuestra Biblia en primera de Timoteo 1, del 5 al 7. Dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Mira lo que dice el 7. Queriendo ser doctos, o sea, doctores de la ley, profesores, maestros de la ley, sin entender ni aún lo que hablan ni lo que afirman. Fíjate, hermano, que por eso yo digo, hay tantas denominaciones que están seguros de que ellos están bien. O sea, están afirmando que ellos están bien. Y muchos incluso andan predicando un evangelio que ni lo entienden, pero se lo enseñaron. O sea, son como el loro. Repiten todo lo que le enseña. El loro, hermano, repite todo lo que tú le enseñas. Puede llegar a repetir, puede hablar todo lo que tú le enseñas. Pero él no entiende. Es como una grabadora nomás. Así caminan muchos. O sea, no llegan a entender, pero llegan a afirmar. A veces afirman todas las cosas, incluso con prepotencia.
Y cuando se enojan mucho, se enojan porque muchos de ellos se enojan, llegan a maldecir al que tienen al frente. Porque ellos están seguros de lo que están enseñando. Me mandaron un video, hermano, de un hombre que habla bajo la lógica de la Biblia. Y tú, si no sabes de Cristo, hasta yo digo, si no supiera de Cristo, yo voy a decir, es verdad, tiene razón él. Hablando que Eva tuvo intimidad con la serpiente. Fíjate. Así, asegurándonos y hablando, y te da versículos bíblicos que si tú no conocieras de Dios, tú dices, sí, es verdad, no, tienes razón. O sea, la lógica de él se basa. Mira, Dios rompe toda lógica en este mundo. Y muchas veces la lógica que tú te abasas de la Biblia es en el plano natural que tú estás viendo eso. Y la Biblia hay que entenderlo en lo espiritual. Por eso nos llaman locos a nosotros. Yo veía ese video y yo me decía, pero este está mal. Y después habla una persona ahí que contradice eso, un siervo de Dios. Y contradice eso. Y es verdad, pues le digo, es que tiene razón. Y llega a decir que otra religión, una religión nueva, que hace ver así las cosas, que hace caminar al mundo bajo la lógica, bajo lo que tus ojos están viendo. En la letra, o sea, la letra. Lo digo, y te muestra muchos versículos bíblicos que tú puedes llegar a decir, es verdad, pero no, pero uno como lee la Biblia, no, pero esto es esto, y después cuando lo oí al siervo hablando, y al otro siervo, es verdad, pues, es que tiene razón. Y no, es más, le digo, no me hubiese hecho falta escucharlo a él, porque uno está seguro. Y digo, ¿y quién mandó eso? Un siervo que uno más o menos conoce. Digo, pero ¿por qué? Hermano, es que en las iglesias, hermano, hay gente que tú le hablas de Dios y continúa siendo el mismo. O sea, no cambia. Yo le digo, a veces es como estarle hablando a una pared, hablando en el plano natural, hermano. Es como decirle a una pared, ¿sabes qué? Muévete, hazte más ahí, hazte un poquito más allá. No. Me estás estorbando, hazte un poquito más allá. Así hablando en lo natural. La pared nunca se te va a mover. Bueno, resulta que así mismo, fíjate lo que pasa con Judas. No te pones a pensar que Judas no entendió. Estaba peor que los demás que no entendían. La mayoría de los siervos de Dios no entendían que Cristo incluso se tuvo que enojar con ellos, que le dice, ¿hasta cuándo lo soportaré? ¿A quién? A los discípulos. Pero así hay gente dentro de las congregaciones, hermano. Y no son cualquier gente, son gente profesional a nivel secular, que no entienden, que prefieren vivir la vida como ellos creen, como ellos piensan. Más que todo si vienen de otra iglesia o si son de otras iglesias y tú les hablas, quedan en la... No les importa, hermano. Es más, muchos incluso no se atreven a discutir con uno de ellos, pero por lo menos debería, yo me pongo con gente así, hablar, pastores, me ha tocado un pastor hablar con él y yo le decía esto no, pero él no discute. Él es como que me está diciendo, tú no eres bienvenido, porque no discute. Hermano, cuando viene alguien a decirme algo que no es conforme a la Biblia, pero yo veo la Biblia así, y yo veo esto, pero ellos no. Porque no están interesados en aprender más allá de lo que les han sido enseñados en los seminarios. Porque así se mueven. Así se mueven. Son naturales, son naturalistas, hermano. De lo espiritual, muy poco. Por eso, y tú escuchas hablar a ellos,
Y es la frase que yo siempre uso. Eso es lo que le está diciendo aquí en el versículo 7. Que hay muchos que creen saberlo todo. Siempre uso esta frase, pero no saben, y fíjate, porque ellos afirman, mira el 7 es lo que dice así, queriendo ser doctores, o sea, doctores es un profesor, un maestro, eso es lo que les dice, queriendo ser maestro, en la ley, sin entender ni lo que habla, ni lo que afirma. Estos son los que creen saberlo todo, y no saben, fíjate, y no saben que no saben nada. Y la mayoría son de estas personas así que me ha tocado, son de seminarios, que se jactan de los seminarios que han estado. De lo que han aprendido ellos en los seminarios. Porque lo primero que me nombran ellos son los seminarios así. Usted te dirá, pero usted estuvo en uno. Sí, yo estuve en uno. No aprendí nada ahí. Fui un alumno enseñándole a los profesores. Y que lo encerraba a bases de la escritura. Y les decía que estaba mal. Y se quedaban callados y no tenían. El uno sí dijo. Me acuerdo que uno le dijo, entonces para eso, me dice, entonces ¿para qué estoy en el evangelio? Para eso me voy, ¿no? Entonces usted no ama a Dios, le digo. Usted está en el evangelio por miedo de irse al infierno, pues. Usted no puede estar en el evangelio por miedo de irse al infierno, o por lo que le vaya a pasar en un futuro, porque yo hablo de cosas duras, o por lo que le vaya a pasar, o porque vaya a ser perseguido. No, es que nos va a tocar, hermano. Hay que pagar un precio, pero ese precio te va a resbalar cuando te encuentras lleno de Dios. Cuando tienes el conocimiento de Dios te va a resbalar. Porque al fin y al cabo tú debes aprender que tu vida es temporal y lo que Dios te da es una vida eterna. Míralo a Cristo como estuvo en la cruz. Ni en su mente, escúchame, ni en su mente quiso el mal para la gente que le hacía daño en esos momentos. Porque a esa gente que le dice, Padre, perdónalos porque ellos, estos que me están crucificando, estos que me están haciendo esto, no saben lo que hacen. Porque si ellos hubiesen entendido la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, no hubiesen crucificado al Señor de gloria, a mi Cristo amado, si hubiesen entendido. Dios mío lindo. No lo hubiesen crucificado, hermano, créemelo. Dios quiere que se llene del amor de Él. Si amamos a Dios, vamos a ser conocidos por Él. Sí, eso dice 1 Corintios 8:3. Si tú amas a Dios, es como un imán. 1 Corintios 8:3, mira 1 Corintios 8:3, porque yo... Dice así: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Eso dice. Fíjate, si tú amas a Dios, y Dios va a saber quién es el que lo ama. Aquí Dios no se va a dejar llevar por lo mucho que tú hables y grites de que tanto amas a Dios. No, lo primero que va a ver es tu corazón, si eso es verdad. ¿Sí? Si tú lo amas de lo más oculto de tu corazón, de lo más profundo, Él está viendo eso. Aquí no es el que ama a Dios, no es el que más dice que lo ama, sino que Dios está viendo lo que efectivamente. Por eso Él dice, se acercan con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Hablas mucho, me honras mucho, ¿sí? Pero en tu corazón no hay cabida. Un fariseo le dice a Jesús: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dice, las aves tienen su nido, las zorras su guarida, pero el Hijo del Hombre en ti no tiene dónde recostar su cabeza. Así le dice, y es lo mismo que estoy hablando yo, que no le dan cabida a Dios en su corazón, solo hablan y hablan de Él. Él no quiere que hables, sino que vivas la vida de Cristo aquí en la tierra. Que viva Cristo en ti, no tú en Cristo. Que sea una realidad el amor de Dios para la gente. En Romanos 13,
13:10 dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjate, tú no puedes cumplir la ley si no tienes el amor. El cumplimiento. Solo con amor podrás cumplir todos los requisitos de la ley. Ay, que tú eres legalista. Ay, Dios mío, lindo, este legalismo, hermano. Dios que terminó con los ritos, la ley todavía continúa. Jesús no abrogó ninguno, no ha abrogado la ley. Lo que Él dijo, vino y sacó, o abrogó, fueron los ritos de la ley, porque la ley todavía continúa. Y para cumplir la ley, tú tienes que tener el amor de Dios en tu vida. Y ese amor de Dios, dice en el 9 más arriba, del 10 de Romanos, dice, y ese amor de Dios no hace mal a nadie. A nadie hace mal. Mira, hermano, que el mundo habla, y tú lo habrás escuchado. Hay tanta maldad, pero somos más los buenos que los malos. Así dice, estás equivocado. Tanta maldad que hay, ¿cómo puedes decir que somos más los buenos que los malos? Si la maldad muchas veces está en tu propio hogar. Más son los malos y ya se van a completar el número de malos porque va a tomar su verdadera forma, la maldad. Y estas personas que dicen que somos más los buenos que los malos, hablan y después están hablando mal de alguien. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir? Es como aquellas personas que quieren alabar a otra y le dicen, no, dice, si él es bueno, dice, él ayuda a todo el mundo. Qué bien, pero cuando lo busca, entonces ahí entonces no es bueno, le digo. Por eso dice Jesús, no hay bueno aquí en la tierra. Porque la semilla y la maldad está en ellos. Ese bien que aparentemente tiene está lleno de maldad. Tiene la semilla y la maldad ahí. Y Dios nos quiere que camine con la semilla de la ciencia del bien y del mal. O sea, no quiere que camine con lo bueno y lo malo pegado a ti. Que camines con el amor de Dios. Sin mezcla de maldad, sin pretexto de maldad. De tal manera amó Dios al mundo. Jesucristo lo muestra en la cruz, no solo el Padre, sino que Jesucristo lo muestra preocupado por nosotros, como un padre. Yo voy a morir por mis hijos, por decir así, Cristo en la cruz. Yo no voy a permitir que mis hijos vayan a ese lugar. Refiriéndose a Jesús, lo estoy pasando como padre, por decir así. Pero es nuestro hermano en Cristo. Cristo Jesús nos hace ver que somos hermanos de Él. Pero en esta vez estamos viendo un hermano que parece un padre, que no quiere que vayamos a ese lugar de tormento. Ese amor que no lo valoran ni muchos llamados cristianos, que viven una vida de evangélico nomás, hablando de Dios, pero el corazón de ellos alejado completamente de Dios, sin importar muchas veces lo que le digan los demás, porque así camina. A mí no me importa lo que digan los demás, porque yo creo así, yo soy así, punto. Yo soy, claro, el ego no lo deja desarrollar en el amor de Dios. Dios es amor. Esto nos enseña. Vamos otra vez a 1 Corintios, pero esta vez nos vamos a ir al 3, versículo 1. Dice aquí: mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no conoció a Dios. Mira cuál amor, porque Dios es amor. Y el mundo muchas veces a nosotros no nos llega a conocer, porque no ha conocido el amor del Padre. Si tú quieres conocer a los verdaderos cristianos, tienes que conocer primeramente el amor del Padre. Conocer a Dios. Ahí tú vas a... Mira, hermano, uno está en Cristo y uno puede decir, ese no es cristiano. Los evangélicos, muchos, de ver el comportamiento de él. Muchas veces hasta lo negativo que son. Hablan de la fe, pero tienen una fe negativa. ¿Sabes qué hay fe negativa?
que lo que dice pasa. Tú no puedes decir a alguien que es cristiano cuando es un adúltero, cuando anda robando, cuando anda peleando, cuando tiene odio. Porque decirle a uno de estos que es cristiano es como decir, Cristo es esto, pero Cristo es esto, Cristo es esto. Y tú no le puedes encontrar nada de eso a Cristo. Y tú te dirás, bueno, pues entonces tiene que ser perfecto. No perfecto. No perfecto, pero tiene que luchar, porque como muchos han luchado, hermano. Es decir, esta gente así le dan rienda suelta a los que ellos son. O sea, el mal que está en ellos les dan rienda suelta. Todos tenemos el mal en nosotros. Pero aquí nosotros no les damos rienda suelta. Lo apresamos. No lo dejamos salir. Es más, luchamos incluso hasta por no pensar en eso, porque eso es lo que te lleva a los hechos. Y Cristo, mi Dios, está viendo todo esto. Ese amor de Dios, hermano, tiene que ser fluir en nosotros. Tiene que nosotros, como siervos de Dios, darlo a conocer. Es difícil. Yo hablaba con una persona y es difícil, le digo, complacer al mundo, complacerlo a Dios en lo que Él nos pide. Porque a veces dentro de uno como hombre que es, hermano, se llega ahí por dentro a enojar, y Dios lo sabe, de ver que no puede hacer nada, que la gente abusa, habla mal de ti y te dice de todo, y tú no puedes decirle muchas veces ni abrir la boca, peor sacar la mano y darles. Y Dios lo sabe, que dentro de nosotros hay eso, pero Dios está admirado, se admira de algo que está en nosotros, que no lo hacemos, pero no lo hacemos, y ahí es donde te fortalece. Es de ahí donde vas a conocer verdaderamente el amor de Dios. Es ahí donde te estás dejando llevar por el amor de Dios que está en ti. Le dice Jesús a los fariseos: si ustedes fueran hijos de Dios, me amaran a mí. Pero a Jesús no lo amaron los fariseos, lo odiaron. Tanto fue el odio que lo llevaron a la cruz, acusándolo injustamente. Y no se halló nada en este cordero limpio y transparente. Nosotros, como cristianos, no nos debemos hacer conocidos por una prédica incierta, oscura o cuestionada. O una presentación de artistas usurpadores haciéndose pasar como sacerdotes de Dios. Debemos ser conocidos por el amor de Dios en nosotros y darlo a conocer. ¿Por qué te digo todo esto? Porque muchos son conocidos por sus predicaciones y son bonitas porque les agrada, porque van conforme al estilo de vida de ellos. Haciendo un show muchas veces dentro de la iglesia porque eso le gusta a la iglesia, porque está aburrida de todos los días escuchar al pastor. Él quiere ver otra cosa, hagámosle fiesta. Traigámosles artistas, cristianos que no han dejado su mundo farandulero, que lo cogen y lo ponen dentro de los púlpitos. Yo no sé si estos futbolistas que se han hecho cristianos han comenzado a hacer malabares dentro de los púlpitos. No me extrañaría que lo hagan, que cojan una pelota y comiencen a hacer un partido de fútbol y los vean jugar. Porque imagínate tú eso, hermano. No me extrañaría que lo hagan, porque esto no han dejado. Han sacado los cómicos y siguen haciendo han sacado los payasos del mundo y siguen haciendo sus payasadas. No, porque son chistes blancos, son chistes, pero el cristiano no necesita nada de eso, hermano. ¿Por qué? Porque tiene los principales. Tú eres templo de Dios, habita ahí Cristo en ti. Y tú vives gozoso todo el tiempo que tengas que estar aquí en esta tierra. Así es, hermano.
No vives aburrido. No te aburren las cosas de Dios. Pero ellos, como se sienten aburridos, quieren cada vez y cuando ver cosas nuevas. No les importa que venga del mundo. No, yo sí estoy en contra, hermano, de esa gente que son cantantes y que los ponen de una a cantar para Dios y su corazón. Y están cantando, y lo peor es que le están cantando al mundo y le están cantando a Dios. Ah, sí. Qué lindo, dice. Esto hicieron el milagro que dice Jesús. Dice, ninguna fuente de agua puede botar agua dulce y agua salada, pero ellos sí. Porque le cantan al mundo y le cantan a Dios. Le cantan al mundo y le cantan a Dios. Esas son fuentes de agua, hermano. Han hecho ese milagro grande que dice la Escritura que ninguna fuente de agua puede botar agua dulce y agua salada. Pero ellos sí, botan agua dulce y agua salada. Para Dios y para el diablo. Para Dios y para el diablo. Le cantan a los dos. No podemos hacer eso, hermano. Es que no han entendido lo que Dios quiere y demanda de nosotros. Él apareció, hermano, para quitar no solo el pecado de nosotros, sino el mundo de nosotros. Las cosas de este mundo. Porque si un verdadero cristiano está en una iglesia de esta y hay cosas del mundo, debe de caminar como que tuviera una piedra en el zapato. Así es. A mí me fastidió algo dentro de esa congregación y yo me fui. No es que me fastidió, yo no me fui por esto ni por esto, yo me fui por la doctrina. A pesar que por esto y por esto era parte de la doctrina, pero más me fui por lo de acá. Porque era como una piedra en el zapato para mí. Pero ¿por qué esto? Y siempre, ¿por qué esto? Y a muchos no les importa, hermano. ¿Sabes por qué? Porque muchos caminan con la piedra en el zapato. Saben que en el lugar en que está no está conforme a la voluntad de Dios y ellos lo ven y lo aceptan, pero prefieren caminar con la piedra en el zapato. Caminan con esa piedra, hermano, y no están dispuestos a dejarla. ¿Sabes por qué? Muchas veces porque la iglesia es grande, es elegante. Y es que muchos, incluso estas iglesias, estas mega iglesias, más que todo, hermano, les he enseñado a esta gente que si nosotros estamos en lugares como este, o estamos pasando necesidades económicas, o estamos enfermos, no somos de Dios, o tenemos problemas con Dios. Eso les han enseñado y se la creen. Mira, más que se creen es cuando tú vives una vida, imagínate, un apóstol, mi apóstol, que no rinde los requisitos para ellos, pero es un apóstol. No tiene la mansión que ellos tienen, no tienen el carro que ellos tienen, pero es un apóstol. Porque la calidad de conocimiento hacia Dios es la que manda. La calidad del temor a Dios que se tiene es lo que manda para Dios. Y eso nos lo muestra el apóstol Pablo, que él pasó muchas necesidades, él pasó mucha hambre. Así que, hermano, el tiempo está cerca. El día del Señor viene. Y si te encuentras con la piedra en el zapato, créeme lo que no te vas a ir, te vas a quedar, ¿sí? Cuando eres consciente que en el lugar en que estás no está de acuerdo a los principios y valores de Dios. Que Dios te bendiga. Te amo mucho en el Señor. Y recuerda que todo lo que te digo es por el bienestar de nosotros. No es por crítica, no porque me cae mal a alguien, sino porque el amor de Dios también está en mí. Y no quisieras, yo personalmente, algún día que me digan, se murió sin Cristo. Amén. Cristo te ama.